Aquí adelante tienen más espacio si quieren ubicarse para no amontonarse mucho de atrás. Y bueno, como primera medida o aviso parroquial, quiero invitarlos a todos a, como todos saben, este curso, como lo dije en la primera clase, em, surge de la interacción con los colegas y del pedido de los colegas para que se realice. Y esta interacción se realizó a través de las redes sociales. eh, Redes sociales que se están manejando, que están muy activas y que tenemos de manera particular. Tenemos en Instagram, tenemos el Instagram que se llama Práctica Profesional Derecho. Si no lo siguen, pueden seguir y ver ahí todos los contenidos que se van subiendo respecto de cursos y algunas otras cuestiones de la profesión. También hay un canal de WhatsApp con el mismo nombre. Están las redes del Colegio de Abogados, CPAPC Corrientes. Están el Instagram de la Comisión de Jóvenes Abogados de Corrientes. Y el Instagram, vamos a invitar a que también sigan el Instagram del Instituto del Derecho Registral del Automotor, del cual la doctora que hoy va a exponer es codirectora. Así que realizados estos avisos, pueden compartir historias, etiquetar ahí a los diferentes institutos. Dicho esto, presento a la doctora Laura Lidia Lencina, que es quien nos va a acompañar hoy. Ella es abogada y mandataria del automotor y es codirectora del instituto que les había mencionado, del Derecho Registral y Derecho del Automotor de aquí del Colegio Público de Abogados. Así que le damos la bienvenida y le damos la palabra, doctora. Muchas gracias, doctor. Antes que nada, muy buenas tardes a todos. Gracias por venir. A todos aquellos que están detrás de la pantalla por Zoom, que nos siguen. Y bueno, espero que esto les sea grato y bueno, y que les ayude como herramienta para seguir perfeccionándose en el ejercicio de nuestra profesión y poder asesorar correctamente a los clientes. Gracias, doctor Aguirre, y al otro coordinador, el doctor Moreira. Y bueno, vamos a dar inicio. El tema que me toca exponer en esta oportunidad es el retiro por invalidez. Como saben, el doctor Roldán en la primera clase nos hizo una introducción a lo que era la seguridad social y nos nombró, nos mencionó los diversos beneficios previsionales que nosotros, como apoderados, podemos gestionar en el organismo correspondiente, que en este caso va a ser el ANSES. El retiro por invalidez es un tipo de prestación que tiene por objeto cubrir una de las contingencias en materia de seguridad social. Como recuerdan, las contingencias eran hechos ineludibles que van a ocurrir en la vida de las personas, que eran tres las más importantes: la vejez, la muerte y, en este caso, la invalidez o la incapacidad. El retiro por invalidez se otorga siempre con carácter transitorio, por eso es más conocido como RTI, y puede o podría transformarse en carácter definitivo cuando se constata la imposibilidad de una curación o de una rehabilitación por parte del trabajador. La particularidad que tiene esta prestación es que la obtención de la misma no dependerá solamente de cómo apliquemos nosotros la ley o los beneficios o cómo presentemos la carpeta previsional para el día del turno, sino que también vamos a estar sujetos a un dictamen médico, a un dictamen que va a emitir la comisión médica interviniente, que va a ser la jurisdiccional, que le va a corresponder de acuerdo al domicilio. ¿Sí? ¿Ahí se escucha mejor? Bueno, como les decía, vamos a estar supeditados a lo que determine un cuerpo de médicos, que va a ser la comisión médica jurisdiccional, que le corresponda a nuestro cliente de acuerdo a su domicilio. Este va a determinar si la persona cuenta o no con el porcentaje de invalidez para acceder a dicho beneficio. Ha pasado, como ustedes saben, si ustedes son apoderados de algún cliente
que no necesariamente es necesario que esté viviendo o se domicilie en mi misma jurisdicción, es decir, yo puedo sacar un turno y mi cliente viva en Posadas, por ejemplo. No significa que mi cliente tenga que trasladarse hasta la comisión médica central de acá, que es la número 30, sino que yo presento toda la carpeta del expediente para solicitar el beneficio previsional del retiro por invalidez y se lo va a citar en la comisión médica que le corresponda a su jurisdicción, es decir, Posadas. Bien, y una vez que se inicia el expediente, ustedes le van haciendo el seguimiento y le va a corresponder a nuestro cliente acercarse hasta la comisión médica el día en el que se le otorgue el turno, con todo lo que sea diagnóstico médico, listado de patologías, quiénes son sus médicos tratantes, etcétera. Ese va a ser lo que él deba acercar para el día del turno. Eso va a favorecer a que el médico evaluante de la incapacidad tenga en cuenta al momento de determinar el porcentaje. Bien. Este retiro por invalidez está contemplado en el artículo 48 de nuestra ley madre, que es la ley 24.241, y la misma establece diversos requisitos. En primera instancia, nos señala que nuestro cliente debe poseer una incapacidad física o intelectual en forma total, dice la norma, siendo indiferente la causa de su producción. ¿A qué se refiere con causa de su producción? Significa que es indistinto cómo se haya generado esta incapacidad, ya sea algún tipo de accidente, algún tipo de enfermedad, enfermedad profesional o un accidente de trabajo. La norma presume que la incapacidad es total cuando la invalidez se produzca en la capacidad laborativa del afiliado una disminución del 66% o más. Como segunda instancia, nos pide que no sea mayor a 65 años para ambos sexos. Esto establece, ya que hay otros beneficios previsionales que salen a tutelar a este grupo de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Tenemos, por ejemplo, la prestación por edad avanzada que va a tocar la doctora Ruti, quien es la encargada de dar la charla siguiente, la número 3. Como saben, también tenemos la PUAM, o bien, si nosotros vemos que el cliente ya reúne la edad jubilatoria, directamente le gestionamos la prestación básica universal. Por eso es el tope que se le da con respecto a la edad. Luego tenemos otro requisito que es no estar percibiendo una jubilación anticipada, ya que la ley no permite una acumulación de estas prestaciones. Recuerdan que uno de los principios del derecho previsional es el principio de la reciprocidad jubilatoria y también teníamos el principio de el beneficio único. Es por eso que no se pueden acumular diversos beneficios. Una vez que se le otorga uno, no puede percibir otra prestación previsional. Siguiente, tenemos no acreditar el derecho a la PBU, como le había comentado. Si una persona ya reúne los requisitos para acceder a una jubilación, se le gestiona directamente la jubilación y no el retiro transitorio. Punto número 5, la duración de la incapacidad. Con respecto a la duración de la incapacidad, se establece que para dar derecho a esta prestación, la incapacidad deberá exceder del tiempo en que el afiliado en relación de dependencia fuere acreedor de remuneración o de otra prestación sustitutiva. Y en el caso de los autónomos, de 1 año en el caso que sea aportante. Bien. Punto número 6, deberá acreditar la condición de aportante, regular o irregular. Esto está establecido en el decreto 460 del año 1999. Como recordarán, en la primera clase habíamos hablado del beneficio previsional de la pensión por viudez y habíamos tocado también el tema de que qué pasaba con aquellas personas
que no reunían el total de los 30 años con aportes. Ahí nosotros teníamos que ver este decreto. Como este decreto toca ambos beneficios, vamos a tratarlo más pormenorizadamente acá, así que recuerden que también lo podemos utilizar en el caso de las pensiones por viudez. Bien. Es importante tener en cuenta en esta prestación, primeramente, conocer bien los parámetros contenidos en dicho decreto de las regularidades de los aportes. Decreto 460 del año 99. Y también prestar especial atención a nuestro armado del expediente, que tiene que estar completo. Ahora vamos a tratar más específicamente el decreto 460. Como verán, tenemos dos columnas para la regularidad de los aportes. Por un lado, tenemos lo que son los aportantes regulares con derecho y por el otro los aportantes irregulares con derecho. El aportante regular con derecho, en primera instancia, es aquel que tiene los 30 años de aporte. Es el que no tenemos problemas. Reúne toda la cantidad de aportes, pero todavía no tiene la edad suficiente. Esto puede ser tanto en un régimen común, como es este caso, o también con los regímenes especiales. También lo va a tocar la doctora Ruti en la siguiente clase. Por ejemplo, se nos presenta un cliente que tiene 60 años y presenta una invalidez de ceguera, por ejemplo, o disminución de la visión. Y tiene los 30 años de aportes. Lo que no tiene es la edad. Entonces, ahí tenemos lo que es regularidad de los aportes y tranquilamente podría gestionarle un retiro transitorio por invalidez y después ver si mi cliente se rehabilita y puede tener de nuevo lo que es la capacidad laborativa y volver a ingresar a lo que es el terreno laboral, o bien ya se le otorga de forma definitiva el retiro transitorio, o bien también puede pasar que cumple con la edad jubilatoria, ya tiene la cantidad de aportes, entonces tranquilamente yo hago una conversión del retiro transitorio por invalidez y para que acceda a una jubilación. Entonces ahí hago una conversión. Pregunta, ¿qué pasa si no tiene una discapacidad? Y ahí no va a poder acceder. Cuando tiene exceso de aportes y no tiene todavía la edad, no se va a poder gestionar. Porque hoy tocamos retiro transitorio por invalidez. Retiro por invalidez. Bueno, tu caso es un cliente que tiene y pasa la cantidad de regularidad de aportes, pero no tiene discapacidad, no tiene tampoco la edad y bueno, y lamentablemente va a tener que seguir trabajando. Esa es la respuesta que puedo darte, ¿sí? Y en el caso de que sea provincia, por ejemplo, con los municipales tienen el retiro anticipado. Y sí, y el 2 por 1, ahí se podría compensar. Pero en este caso, que es ANSES, no. Ujú. Después tenemos el segundo tipo de aportante regular con derecho, que es aquel que tiene 30 meses aportados, 30 meses son 2 años y medio, dentro de los últimos 36 meses anteriores a la fecha de la solicitud del beneficio del retiro transitorio por invalidez. Por eso es muy importante saber leer la sábana de aportes. La sábana de aportes yo la puedo descargar de la base de datos de mi ANSES de mi cliente con su CUIL y su clave de seguridad social. Las descargo y hago el conteo de estos aportes. Siempre cuando dice desde la solicitud del beneficio, se refiere al día en que yo presento mi carpeta de solicitud de este beneficio de retiro por invalidez, es decir, desde el día del turno. Yo hago este cálculo. Generalmente, como saben, los turnos en ANSES te dan de aquí a 2 meses, así que tengo ese tiempo para preparar correctamente mi carpeta y poder presentarlo como corresponde, con la seguridad de que por lo menos mi trabajo, que es analizar el tema de la regularidad de los aportes y que cumpla con los primeros requisitos, se debía ya a lo que es la segunda etapa que se encarga la comisión médica de establecer el porcentaje de la incapacidad. ¿Bien?
Como les decía, este decreto también se aplica para las pensiones por viudez. Y en este caso, lo único que varía es que los aportes regulares con derechos los tengo que contar desde la fecha del fallecimiento del causante sería, en ese caso. Luego, aportante irregular con derecho es aquel que tiene 18 meses aportados dentro de los últimos 36 meses anteriores a la fecha de la solicitud del retiro transitorio por invalidez. Se le toma como irregular porque tiene menos aportes, pero le consideran con derecho también. Tomo la sábana de aportes, si es autónomo, debo ver su situación en AFIP, como lo veo, le tengo que practicar un SICAM. El SICAM lo vamos a tomar, lo vamos a tocar, vamos a tener otra charlita con respecto, porque esto sigue, como ven, es un tema muy amplio y no se puede dar todo en una clase, sino que en ese aspecto vamos a tocar el SICAM más pormenorizadamente con todo lo que es autónomos y monotributistas. Este, este es el primer caso, 18 meses aportados dentro de los últimos 36 anteriores a la fecha de solicitud del retiro transitorio por invalidez. Y después tenemos otro tipo, que es aquel que tiene un año aportado dentro de los últimos 60 meses, 5 años, y cumple además con el 50% de lo requerido para una prestación básica universal. ¿Cuánto es un 50% para una jubilación? La mitad de 30. Es decir, tiene 15 años aportados efectivamente y tiene que reunir una regularidad de un año de aportes dentro de los últimos 60 meses, dentro de los últimos 5 años a la fecha del turno. Bien, como les dije, esto es lo que establece nuestro decreto 460. Nos hace una diferenciación entre aportante regular e irregular con derecho. Pero a su vez les había mencionado que también tenemos una subdivisión para tener en cuenta, que son aquellos trabajadores en relación de dependencia y aquellos trabajadores que son autónomos. Como la imagen, yo trato de también que sea visual, o sea, poder aprender visualmente. Ahí que vemos a un trabajador en relación de dependencia, pone su fuerza laboral a disposición de un empleador de quien recibe una retribución, un salario. Ahí le está pagando a su trabajador. Bueno, ahí está. Acá tenemos los aportantes regulares. Relación de dependencia reúne el mínimo de años de servicios exigidos por el régimen común y diferencial en el que se encuentra incluido para acceder a la PBU. ¿Cuánto era eso? 30 años de servicio. El siguiente acredita retenciones previsionales durante los 30 meses como mínimo dentro de los 36 meses anteriores a la fecha de solicitud del retiro transitorio por invalidez. Por el otro lado, tenemos a un afiliado autónomo, es aquel trabajador que realiza su trabajo por cuenta propia, actúa por su cuenta, por su orden, de forma independiente. Este deberá reunir el mínimo de años de servicios exigidos por el régimen común o bien por el régimen diferencial, tener especial atención. Un ejemplo de régimen diferencial autónomo es el taxista, por ejemplo. Tienen un régimen especial. Todo eso deben tener en cuenta a la hora de contar los aportes para ver si son regulares o no. En el que se encuentra incluido para acceder a una PBU. En esta situación no es necesario que cada pago se hubiere realizado dentro del mes calendario correspondiente a su vencimiento. ¿Por qué esa salvedad que se hace ahí? Porque muchas veces nosotros sabemos que los aportes, tanto monotributistas, autónomos, tienen que ser hechos del 1 al 20 de cada mes. Siempre nos dicen eso. ¿Qué pasa si pagó después de esa fecha? Todo eso queda impactado en AFIP. Entonces, nos dice que indistintamente si fue ese aporte realizado posteriormente a esa fecha, pero dentro del mes calendario que le corresponde al vencimiento, ya se le contabiliza como que puede ser parte de la regularidad de los aportes. Ya configura un aportante regular, regular autónomo.
Luego, registra ingresos de aportes durante 30 meses de los 36 anteriores a la fecha de la solicitud del retiro transitorio, siempre que cada pago se hubiera realizado dentro del mes calendario correspondiente a su vencimiento. Bien. Es lo mismo que estábamos viendo en el otro cuadro, pero más diferenciado con respecto a si es un trabajador en relación de dependencia o si se trata de un trabajador autónomo. Ahora vamos a ver lo mismo, pero con respecto a los aportes irregulares. El afiliado en relación de dependencia se considera aportante irregular cuando acredite las retenciones previsionales correspondientes durante los 18 meses, 1 año y medio, como mínimo dentro de los 36 meses, 3 años, anteriores a la fecha de la solicitud del retiro transitorio por invalidez. Después tenemos otro tipo de aportante irregular, que es aquel que acredite que se le efectuaron retenciones previsionales durante 1 año dentro de los 60 meses anteriores a la fecha de la solicitud del retiro transitorio y además reúne un 50% del mínimo de años de servicios exigidos en el régimen común que le corresponda o el diferencial en el que se encuentra incluido este trabajador para acceder a la PBU. ¿Se va entendiendo más o menos? Hay que prestar especial atención. Pasa con el tema de los números. Cuando te dicen 12 meses, 60 meses, medio como que te pierde, pero uno cuando ya está ducho en el tema es como que es un poco más fácil. Después tenemos lo que es el aportante irregular afiliado autónomo, aquel que registra el ingreso de aportes durante 18 meses dentro de los 36 anteriores a la fecha de la solicitud del retiro transitorio por invalidez, siempre que cada pago se hubiera efectuado dentro del mes calendario correspondiente a su vencimiento, dentro del mes. Y posteriormente también se le considera aportante irregular con derecho a aquel que registra el ingreso de aportes durante 12 meses dentro de los 60 anteriores a la fecha de la solicitud y además acredita un 50% del mínimo de años de servicios exigidos en el régimen común o diferencial para acceder a una PBU. PBU es jubilación. En este caso, la exigencia de que cada pago se hubiera efectuado dentro del mes calendario correspondiente es solo para los 12 meses dentro de esos 60 señalados. ¿Por qué menciona eso? Porque una vez cuando nosotros confeccionamos el SICAM, nosotros tenemos la posibilidad de que los otros meses presentarlos con deuda e igualmente pueda acceder a este beneficio. Por eso está esa aclaración. Continuamos. Inicio del procedimiento. Cuando nosotros damos inicio a este tipo de beneficio previsional, nos toca el armado de la carpeta, ¿no es cierto? Y es un procedimiento administrativo. Este está contemplado en el artículo 49 de la Ley 24.241. Nosotros nos encargamos primeramente de preparar nuestro expediente previsional para la fecha del turno, para el día de la presentación, con toda la documentación laboral. Por ejemplo, telegramas laborales en el caso de haber mandado, lo agregamos, recibos de sueldo en el caso de que no eh, no figuren en la sábana de aportes algunos aportes y que nosotros le solicitamos al ANSES que los tenga en cuenta y nuestro cliente guardó los recibos de sueldo, ANSES nos exige que para que se le considere esa prueba documental, haber enviado previamente un telegrama laboral intimando al empleador a que se le confeccione el certificado laboral del artículo 80. ¿Bien? Y en ese caso sí se le toma eso como prueba. Formularios del ANSES, que también los vamos a ver, debidamente confeccionados y certificados. Ahora hay una notificación en el ANSES que se le hace a cada abogado cada vez que presentamos una carpeta previsional que establece que, aparte de que deben estar debidamente confeccionados,
certificados tienen que estar completos. Eso fue la última vez que me dijeron, y bueno, de esa forma, porque parece que hubo casos que algunos profesionales llevaban en blanco y depende quién te atendía, te dejaban completarlos en ese mismo acto del día del turno y otros que no. Entonces quieren establecer un mismo criterio para todos los iniciadores. Entonces ahora también se agregó el tema de que tienen que estar completos, porque si no, lamentablemente habremos llevado toda la documentación de balde y vamos a tener que volver a perder tiempo en sacar ese turno que cuesta bastante, como les dije, de aquí a 2 meses es el otorgamiento de dicho turno. Bien, ese mismo día el iniciador de ANSES nos dará el turno para la revisión o revisación médica en la comisión competente, en razón del domicilio del peticionante. Y ahí nosotros, como abogados, tenemos que notificarle a nuestro cliente, mandarle una fotografía de cuándo es su turno y que se presente con todos sus diagnósticos médicos, certificados, todo bien completito. Y ahí, en el caso de corresponder, el médico que le evalúe puede que le mande a hacer algún tipo de em, este, ¿cómo se dice? Un estudio así, en el caso de considerarlo, algún tipo de estudio complementario para poder dictaminar de acuerdo al caso en concreto, conforme a la patología que nosotros previamente en nuestro turno, en la presentación de la carpeta, tenemos que también mencionar cuáles son las patologías de nuestro cliente. El día del turno deberá presentarse el titular y adjuntar todos los estudios y diagnósticos, certificados médicos, hoja con listado de los médicos intervinientes y medicación utilizada. Bien, eso ya lo había dicho. Seguimos. Si el afiliado no se presentare a la misma, se lo citará por segunda vez. Ante la incomparecencia del mismo, se archivará el expediente. Y ahí se archiva el expediente y bueno, sale la resolución como desfavorable. No se presentó el cliente en el día del turno. Bien, vamos a ver cada uno de los formularios así de forma genérica de qué es lo que nosotros tenemos que presentar para el día del turno y qué es lo que nos tiene que firmar nuestro cliente. Tenemos la carta poder común, que es el formulario PS 6.4. Acá lo más importante es que nuestro cliente nos delega a nosotros el poder para poder iniciar este beneficio. Carta poder, ahí mencionamos lo que son los datos de nuestro cliente, nuestros datos, y la firma de nuestro cliente debe estar certificado por oficial o rango superior, juez de paz, o bien algún escribano con la debida hoja notarial. ¿Qué estaba por decir? El día del turno, si nuestro cliente vive en otra provincia, por ejemplo, o se encuentra en el interior, nosotros tenemos que, aparte de todos los formularios debidamente certificados, tenemos que llevar una fotocopia del documento, ya sea certificado por algún personal de ANSES que tiene eh, un plazo de validez que es de un mes, o bien la fotocopia del documento debidamente certificado por hoja notarial de un escribano público nacional. O bien, hay veces que el cliente nos facilita su DNI tarjeta, que es lo más conveniente para el día del turno, eso suple su presencia. Bien, tenemos otro formulario importante, que es el PS 618, que se llama Solicitud de Prestaciones Previsionales. Ahí les marqué en verde, que es lo que ustedes vienen a solicitar a la UDAI, en ANSES. Tienen que marcar retiro por invalidez. Aunque no lo crean, o te citan para volver a presentar estos formularios. Si te olvidaste de la X de marcar, te citan para volver a presentar otro formulario. Así que miren bien con lo que es confección de formularios. También que sea la misma tinta mejor, porque hubo veces que el cliente firmaba en azul y nosotros completábamos en negro, y es mejor que esté todo impoluto para presentar en ANSES. Entonces, mismo color de tinta, el que certifica también es mejor. Marcar
que lo que venimos a solicitar es el retiro por invalidez, número de del cliente, los datos, y luego en el punto número 4, en la designación de apoderado, debemos mencionar que es para tramitar. Después hay otros casilleros que es para percibir, eso no lo marcamos, es para tramitar. Bien. Siguiente formulario. Tenemos la declaración jurada. También es importante averiguar con algún colega que esté yendo asiduamente en el ANSES porque pasa mucho que nos cambian las versiones de los formularios. Y eso también es motivo de rechazo y perder el turno por un formulario que nos cambiaron la versión es totalmente idéntico, pero nos cambian versión 1.4, por ejemplo. Y anteriormente, hace pocos días, estaba rigiendo el 1.3. Dice lo mismo, pero porque cambió la versión, tenemos que tener la última versión. Y muchos me dicen, ay, doctora, ya me pasó la encomienda con todos los formularios y faltó ese. Y bueno, lamentablemente tiene que mandar por ese formulario, volver a mandarnos, porque es requisito imprescindible del ANSES que tengamos la última versión que nos soliciten. Tiene que estar correspondientemente ese. Mm. Ah, bueno, bien. ¿Viste? Depende de quién te atiende. Hay gente accesible que nos da esa posibilidad, pero bueno, hay otros que no. O depende si está el jefe ahí del área cerca, bueno, no. Nos rechazan, ¿viste? Pero sí, es cierto. Hay algunos que sí, que nos dicen, trae después o trae al otro día. Pero traelo al otro día porque si no, sí te citan o si no, directamente te mandan el desfavorable. Sí, sí. Luego tenemos el anexo 1, que es el consentimiento de guarda documental. Esto también tiene que estar correspondientemente firmado por nuestro cliente. Y en el caso de nosotros utilizar la moratoria, pues se puede usar la moratoria para acceder a la regularidad de los aportes. No lo puse acá porque eso lo vamos a ver bien después, cuando vamos a estudiar bien lo que es SICAM, pero se puede usar la moratoria 24476, por ejemplo, para lograr que nuestro cliente cumpla con la regularidad de los aportes y así poderle tramitar su beneficio previsional. En esos casos, cuando yo uso esa moratoria, aparte del SICAM, que tengo que firmarlos a todos en todas las pantallas, tengo también que agregarle el formulario correspondiente de la Carta Poder de la 24476 y la evaluación socioeconómica. ¿Bien? No debo olvidarme. Siguiente. Bueno, vamos a hablar qué rol cumplen las comisiones médicas. La valoración de la incapacidad de los afiliados estará a cargo de cada comisión médica y estas van a dictaminar en función de las normas de evaluación, calificación y cuantificación de la incapacidad. Esto está contenido en los artículos 51 y 52 de la Ley 24241 y siguiendo los lineamientos impuestos en el baremo previsional del decreto 478 del 98. También después vamos a ver lo que es el baremo, porque eso es muy importante tenerlo bien en cuenta. En el ámbito laboral también se lo utiliza, con lo que es la cuantificación de la incapacidad, y es bastante extenso, pero se los menciono para que los tengan en cuenta. Ellos se basan en eso, en el baremo. Si nosotros tenemos una resolución desfavorable, también es importante conocer el baremo previsional. Tienen en cuenta, de acuerdo a las enfermedades o patologías de distintas partes del cuerpo, tienen en cuenta también el nivel de estudio de nuestro cliente, también nos van a preguntar nivel educativo, primario incompleto, primario completo, secundario, todo eso tienen en cuenta a la hora de la determinación. Tienen en cuenta también el tema de la edad. Bien. Y esto hace que ellos tasen. Los médicos van a tasar las patologías que pueda tener nuestro cliente y en base a eso van a otorgar un porcentaje. El dictamen que realice la comisión médica, en su caso, puede ser susceptible de impugnación. Ahí está el rol del abogado. Cuando nosotros nos notificamos de la resolución, tenemos 5 días hábiles para apelar.
si no tenemos elementos como para fundamentar por lo menos un escrito simple en donde el objeto diga apelación, que apelamos el dictamen, y de esa forma habilitar la segunda instancia, ¿sí? Para que lo revisen. Luego, y ante un eventual segundo rechazo, nos queda la posibilidad de apelar ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. Y este va a poder ordenar la intervención de peritos del cuerpo médico forense, y esa última vía va a tener la ventaja de que nos va a permitir a nosotros que el postulante, o sea, nuestro cliente, sea evaluado, prescindiendo de la estrictez de ese baremo que estábamos mencionando. Eso porque si bien la ley prohíbe expresamente considerar la incapacidad de ganancia es la incapacidad respecto de la actividad habitual del afiliado. El otro día estábamos hablando con una colega, ella es abogada, y tiene muchos problemas de salud, movilidad, etcétera. Pero ¿cuál es el tema ahí? Es difícil que le otorguen un retiro por invalidez teniendo en cuenta su nivel educativo. Ella es una profesional del derecho, o sea, trabaja con la computadora, etcétera. Es medio imposible. Pero no, por ejemplo, el caso de un albañil, que ya le es imposible levantar o hacer mezclas de cemento, hacer fuerza, ¿no es cierto? Dependiendo del caso en particular, se va a tener en cuenta al momento de determinar el porcentaje de incapacidad. Por eso es muy importante, o sea, estudiar bien el caso específico del cliente que tenemos enfrente. Sí, de seguridad social, exacto. La Cámara Federal de Seguridad Social. Doctora, ¿podemos repetir la pregunta y ahí hacemos la Ah, contestación? perdón. Y les aviso al público, cuando Ujú. hacemos una pregunta, les paso el micrófono más que nada para que los que están de manera remota puedan escuchar también la pregunta y la respuesta, ¿sí? Bien. Acá una colega nos consultaba cuál era la segunda instancia para la apelación, y esa es la Cámara Federal de Seguridad Social, en donde nosotros podemos apelar. Bien, seguimos. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de un dictamen médico. Es así como llega. Generalmente, hay veces que no pasa, pero generalmente lo recibe nuestro cliente en su domicilio, en un sobre, y la comisión médica va a señalar cuánto fue el porcentaje que se alcanzó. Y en el caso de que no se haya alcanzado el mismo, establece en introducción que la persona puede hacer uso de los diversos recursos. Ahí le señala aclaratoria, rectificatoria, revocatoria o apelación. No vamos a tocar los distintos recursos porque esto está cronometrado para la siguiente clase, lo que es recursos, así que, pero lo que más se usa es la apelación. Por eso es muy importante, apenas llegue la notificación, que el cliente le notifique, porque pasan 5 días y esto ya es inapelable. Bien, seguimos. Bueno, tenemos diversos resultados ante la solicitud de un retiro por invalidez. ¿Qué pasa si me rechazan? Los dictámenes que emiten las comisiones médicas podrán ser apeladas dentro de los 5 días hábiles de notificado y son recurribles ante la Comisión Médica Central. Y a su vez, las resoluciones de esta última serán apelables ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, Comisión Médica Jurisdiccional, la CARS, y luego, que esa es la Comisión Médica Central, y luego, por último, Cámara Federal de la Seguridad Social, ante el rechazo. Todos tienen el mismo plazo, 5 días hábiles. Bien, siguiente. Bueno, cabe mencionar que respecto al porcentaje de incapacidad exigido para acceder al beneficio que nos ocupa,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya es jurisprudencia, ha fallado en el caso Castillo Teófilo Marcelino que el porcentaje de incapacidad no debe ser tomado de manera rigurosa y con prescindencia de los fines tutelares de la legislación previsional. Esto es un criterio sostenido aún con la vigencia de la actual ley y en su reciente fallo por parte de la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, a determinar en el caso Carleto Pedro Guillermo, que el porcentaje invalidante no debe ser aislado, entre otras cosas, respecto del medio social dentro del cual se relaciona el actor, el nivel cultural que posee y sobre todo la posibilidad cierta de volver a integrar el mercado laboral. Bien, como les dije, cada caso es particular. Acá, si ustedes quieren investigar, pueden googlear el caso de Castillo Teófilo Marcelino, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces los médicos toman el baremo de una forma muy estricta. Entonces está ahí nosotros de saber fundamentar nuestra apelación y teniendo en cuenta los diversos condimentos que presenta cada uno de nuestros clientes, la edad, el nivel de estudio, ¿bien? Los requisitos a cumplimentar a fin de acceder a este beneficio del retiro transitorio por invalidez no deberá analizarse dejando de lado la situación en concreto y bueno, y particular de cada afectado. Bueno, y en el caso, en el mejor de los casos, cuando nos dan la resolución favorable, el beneficio, como su nombre lo indica, se otorga de forma transitoria y durante 3 años, los cuales serán prorrogables por 2 años más. Nos dan el favorable, bien, perfecto. Comienza a cobrar, dentro de 3 años nos vuelven a citar, bien. Y el médico va a evaluar si la persona tiene posibilidades de rehabilitarse o no. En el caso de que considere que sí, puede que se nos prorrogue por 2 años más o bien nos otorguen el definitivo, ¿sí? En caso de que lo determine la comisión médica, ellos deciden si le vuelven a prorrogar por 2 o le otorgan el definitivo. Previa citación y evaluación médica de la situación del beneficiario, esto determinará si le otorga ya con carácter definitivo o por el contrario, el beneficiario ha recuperado su capacidad laborativa, en cuyo caso dejará sin efecto la prestación. Cabe señalar que en este último supuesto vuelven a abrirse todas las opciones de apelación que tienen lugar en la tramitación del retiro transitorio por invalidez. Yo puedo apelar cuando me dan de baja el beneficio previsional porque consideran que mi cliente se rehabilitó, puedo apelar esa resolución. Y bueno, tengo que fundamentar, ¿sí? Porque eso obligaría a mi cliente a volver a reinsertarse en el ámbito laboral. Consideremos también que la persona ya está más grande, es difícil que lo vuelvan a emplear en relación de dependencia y le hagan los aportes, todo eso, pero pasa mucho. Ujú. Un punto a tener en cuenta es que si durante la transitoriedad del retiro el beneficiario cumple los requisitos de edad y de aportes para obtener la jubilación ordinaria, la ANSES transforma el beneficio en el nombrado en el último término, es decir, transforma a jubilación. Les puse ahí un signo de pregunta porque la norma dice que se debe hacer de forma automática. ¿Ustedes creen que lo van a hacer de forma automática? No. Entonces ahí ustedes tienen que sacar el turno para la jubilación y realizar la correspondiente conversión de retiro transitorio a jubilación. Bien. Vamos a hablar ahora sobre lo que es el haber de la prestación, es decir, lo que va a cobrar nuestro cliente. Esto se va a determinar aplicando el ingreso base. ¿Se acuerdan lo que era el ingreso base? Es un promedio que se sacaba, ¿no es cierto? Un promedio mensual
de las últimas remuneraciones que hubiere percibido durante, en este caso, durante los 60 meses en los que hubo obligación de efectuar aportes anteriores ¿a qué? A la, muy bien, a la solicitud del RTI. Ujú. Y en base a eso tenemos dos tipos de porcentajes a aplicar. En el caso de que nuestro cliente hubiere configurado o es un aportante regular con derechos, se le abonará el 70% de ese ingreso base. Y en el caso de que se trate de un aportante irregular, va a cobrar el 50% del ingreso base. La fecha inicial de pago es a partir de la fecha en que el peticionante dejó de recibir su remuneración, la remuneración del empleador, o bien de algún tipo de prestación sustitutiva. ¿Sí? Eso en el caso del trabajador en relación de dependencia. Y en el caso de que sea un trabajador autónomo o monotributista, va a ser desde la fecha en la cual nosotros solicitamos el beneficio, la fecha del turno. Bien. Compatibilidad con el ejercicio de actividades laborales. Eso decía nuestro programa, uno de los puntos. ¿Qué refiere esto? Es decir, nuestro cliente cuando accede al retiro por invalidez y percibiendo su beneficio, ¿es compatible con otro tipo de actividad laboral? La respuesta es sí, en algunos casos particulares. Por ejemplo, una vez conseguida la prestación de RTI, no es posible el desempeño de cualquier actividad bajo relación de dependencia. En relación de dependencia, no más. Pero sí, sí se trata de algún tipo de actividad que se encuadre en el ámbito de trabajo autónomo o monotributista. Es muy común que personas que sufrieron algún tipo de incapacidad y al obtener su beneficio previsional del retiro transitorio, coloquen, por ejemplo, un kiosquito en su casa, ¿no es cierto? Atiendan. Y bueno, eso sí es compatible, o sea, no genera una incompatibilidad con su beneficio, pero no va a poder ingresar al régimen del trabajo en relación de dependencia. En el caso de suceder eso, una vez que eso registre el ANSES, inmediatamente se le va a dar de baja el beneficio. Y eso va a ser un problema. Así que también hay que notificarle a nuestro cliente que una vez que accede al beneficio no puede trabajar más en relación de dependencia, es decir, no le pueden hacer más aportes. Pero si el día de mañana quiere hacer algún tipo de actividad autónoma, lo puede hacer. Eso la ley le habilita. Sí, micrófono. Hay una colega, va a hacer una consulta. Doctora, respecto a estas categorías, ¿tiene algo que ver a la categoría, digamos, a la que accede? O sea, ¿tiene que mantenerse en una categoría baja o no es independiente eso? ¿Trabajo autónomo Así o es, monotributista? monotributista. Ujú. Y depende de los ingresos o cómo factura, pero siempre en el régimen de autónomo o monotributo. Sí, o Ujú. sea, No es como el caso de las prestaciones por invalidez, que es solamente monotributo social, por ejemplo. ¿Viste? Es compatible, ¿sí? Y no importa la categoría, porque está dentro de lo que es el trabajo de forma independiente. perfecto, Bien, perfecto, gracias. no hay nada. Bueno, y ahí volvemos, vamos a hacer un refresh de la pensión. Ante la muerte de un beneficiario de retiro transitorio por invalidez o retiro definitivo por invalidez, estos gozan de derecho de pensión, tanto la viuda o el viudo o conviviente, o también los hijos o hijas hasta alcanzar los 18 años de edad, o bien los incapacitados, siempre que no gozaren de otro beneficio previsional.
Esto está contemplado en el artículo 53 de nuestra ley madre, la 24241. Iba a decir algo y me olvidé. Bueno, esto da derecho a pensión y hago esta aclaratoria porque recordarán que ante un caso de incapacidad o invalidez también existe otro beneficio como es la pensión no contributiva por invalidez. Y siempre hay que mencionarle a los clientes que eso no da derecho a pensión o las PUAM también. Pero en los casos de los retiros por invalidez sí. Así que en ese aspecto podemos dejar tranquilo al cónyuge supérstite o al conviviente. Y bueno, acto seguido, ahí les dejo jurisprudencia interesante si quieren seguir inmiscuyéndose en lo que es retiros por invalidez. Tenemos el caso de la Vena Gustavo, retiro por invalidez de la Cámara Federal de Seguridad Social, que es un fallo del 6 de octubre del 2022. También tenemos el fallo Villalobo, Mario José Mercedes contra ANSES sobre retiro por invalidez. Esto tiene en cuenta el cómputo a la fecha en la que se incapacitó el trabajador. Estamos hablando de la rigidez al tener en cuenta tanto los baremos o el conteo de los aportes. Este caso era un señor que había sufrido un ACV y como no estaba muy bien de salud, dejó pasar un año aproximadamente hasta el momento de la solicitud. Y ANSES se amparaba en que él no estaba cumpliendo con el tema de la regularidad de los aportes debido al momento de su solicitud y se le rechaza el trámite. Esto se judicializa y luego la Cámara determina que tenía que haber un criterio más laxo. Es decir, se le tomó en cuenta el momento desde su ataque de ACV y se cuenta hacia atrás, ¿entienden? ¿Por qué? Porque su empleador se había trazado en el correspondiente expedición de la certificación de trabajo y eso hizo que él también se demore en el inicio de su trámite y eso hizo perder tiempo en la regularidad de los aportes. ¿Bien? Por eso este fallo es muy comentado en las clases de las especializaciones y todo para tener en cuenta, porque hay muchas veces que ante un desconocimiento de algún fallo que nos puede dar un tip para dar vuelta a un caso difícil, nos puede iluminar y podemos salvar el trámite. Después tenemos otro que es muy conocido, que es Pinto Ángela Amanda contra ANSES sobre una pensión. Este era una pensión por viudez. El señor muere joven y no alcanzaba el tema de la regularidad del decreto 460, pero así ahí se toma un criterio de, bueno, el señor falleció a los 45 años. Vamos a aplicarle una proporcionalidad de acuerdo a su edad. Cumple con lo mínimo. Y en ese caso ahí es un criterio que asienta la Corte y le da la posibilidad a la señora Ángela de poder acceder a su pensión por viudez. Bien, entonces, una vez que el causante fallecido, ¿ahí qué se hace? Bueno, se le hace un cálculo ficto, se le determina cuánto hubiera sido su haber al momento de haberse jubilado y de luego se saca otro porcentaje, que es el 70% para la viuda. Bien. Estos tres casos están buenos como para comentar. Y bueno, y ahí culminé. Muchas gracias por su atención. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Está bueno lo que es retiro por invalidez. O sea, tiene varias aristas. ¿Alguno tiene alguna consulta? A ver acá, en el Zoom, voy a mirar. Bien, veamos. Buenas, mi pregunta sería para iniciar, ¿necesita nuestro cliente tener la certificación de un médico en particular para alcanzar el porcentaje de incapacidad? ¿O puede conseguirlo de cualquier médico
al momento de iniciarlo? En ese caso, tu cliente ya va a tener un médico de cabecera, ¿bien? No es como las prestaciones no contributivas por invalidez que un médico te tiene que dar el 66% de discapacidad, ¿entendés? Eso recién, como te dije, es cuando nosotros apelamos a la Cámara Federal, ahí recién nosotros podemos incorporar a lo que es un médico legista, por ejemplo, y basarnos en sus fundamentos y hacer mención a todo su diagnóstico. Pero en este caso no, porque es un médico neutral que va a ser el que trabaje en la comisión médica, el que va a dar su dictamen. ¿Bien? Pero estaría bueno, si vos tenés algún conocido o quien sepa en el tema, poder hacer tu interconsulta, porque eso también te va a ayudar a hacer una buena apelación y una buena fundamentación. Pero no es necesario que vos te vayas al turno con un médico que te diga, ah, sí, a tu cliente le da el porcentaje, porque no te lo van a considerar. Muchas ¿Entendés? gracias. No, de nada, doctor. Sí, doctora. Espera que el micrófono mientras llega. O sea que si yo voy con los estudios, ¿me tienen que tomar igual el trámite? Sí, te van a dar un turno para que tu cliente se presente en la comisión médica. Ah, porque ¿Entendés? yo te iba a sacar turno con un legista para ir ya con el porcentaje, digamos. No, no, no es Ah, necesario. No, no. Vos tenés que hacer mención de las patologías de tu cliente. Y después te dan un turno en comisión médica y son ellos los que tienen que evaluar con, cuánto es el porcentaje pero de... con el CUT, ¿o no? No, eso es otra cosa. No. Eso es para las pensiones. Eso. Listo, gracias. No, de nada. Acá hay una pregunta que dice, ¿el beneficiario puede solicitar la conversión del retiro por invalidez a jubilación solo cuando el beneficio es transitorio? Sí, porque después ya en el definitivo no tiene razón de ser porque es lo mismo que ya una jubilación. Así que cuando es transitorio, ahí hago la conversión a jubilación. El beneficiario del retiro transitorio por invalidez puede inscribirse en el monotributo social para juntar más años de aporte. Y bueno, ahí está el tema de la compatibilidad de los aportes. Puede ser autónomo monotributista, que ya lo había dicho. No sé si alguien más del Zoom, acá tenemos más. Puede concurrir un perito médico de parte para la evaluación de la comisión médica. También puedo acercar, si quiero, que el día del turno se presente un médico de parte. Pero como les digo, le va a ser más útil en el caso de que yo quiera apelar ante la Cámara. Muy bien. Bueno, gracias. Este, ¿Cómo se conforma el ingreso base? Bien. Recuerdan que para las jubilaciones el ingreso base se hacía un promedio mensual de los últimos aportes, los 120 meses de aportes desde el momento de la solicitud del beneficio, que en este caso estoy dando el ejemplo de la jubilación. En lo que es retiro por invalidez, es un promedio mensual de los últimos aportes que se hicieron dentro de los últimos 5 años. No me acuerdo en qué filmina les había mostrado, pero ahí estaba mencionado lo que era el ingreso base. O sea, siempre tener en cuenta los últimos 60 meses, 5 años del aporte, digamos. Y bueno, eso en relación de dependencia. Porque vieron que en la sábana de aportes también dice el tema del el monto que estaba percibiendo. Bueno, en base a eso, yo puedo hacer mi cálculo. Y en el caso de los autónomos, a partir de la fecha, ahí está, a partir de la fecha de la solicitud de la prestación. Bien. Sí, otra pregunta del doctor. Vamos. Referente al cálculo que estaba haciendo en estos años de inflación, ¿tenemos que tomarlo en cuenta?
Y ahí está la famosa movilidad jubilatoria. Exacto. También hay que tenerlo en cuenta. Gracias. Qué difícil, ¿no? Nosotros para los abogados, mucho cálculo, pero sí. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué más hay por aquí? Bueno, ¿alguna consultita más? Vamos a ver el Zoom. ¿No? Parece que no. Aquí en la sala no. Doc, yo tengo una... Ay, doctora Aguirre, a ver, ¿qué me va a preguntar? No soy previsionalista, pero me considero más bien civilista. Bien, No sé si es una consulta o algo que quizás se abra el debate respecto de lo que hablaba de la carta poder. bien, Por lo que explicó, necesita de la certificación de la firma. muy bien. Sin certificación de firmas no se acepta la No se carta acepta. poder. Ujú. ¿Por qué hago este comentario? Porque ya en base a la libertad de formas del Código Civil, ya hoy en día por ejemplo, el Código Procesal Civil y Comercial recepta ya eh, la carta poder privada en la cual firman la parte y el abogado y eso se presenta y eso se recepta Ujú. en los estrados judiciales. Sí, Entonces, quizás también ya se podría armar, digamos, hacer un pedido para ver si se puede receptar eso y, no sé, me imagino para ustedes ese trámite tedioso que es y costoso también seguramente el hecho sería mucho mejor. de las Exacto. certificaciones Ujú, de firma de estas cartas poderes ujú. que manejan ustedes. Así es. Es un comentario Sí, pero que viene a colación, ¿no? sí. A lo que dijo de la carta poder. Hay muchas veces que están internados, por ejemplo, y ahí tenemos que solicitarle al director médico que nos certifique la firma. Y si no está en calidad de firmar, ¿qué hacemos? Estaría bueno lo que dice el doctor para poder actualizar los distintos organismos previsionales. Habría que plantearlo, sí, pero ustedes saben que, Aclaro que en estos casos sería el profesional el que actúa como fedatario, digamos, de claro, que eso se firmó delante de él, digamos, tiene ujú, la firma de los dos y obviamente se hace responsable de lo que presenta. exacto, sí, sería muy bueno ese cambio. Ujú. ¿Usted qué dice, doctor Roldán? No, yo ¿Estarían quería hacerle dispuestos los organismos de previsión? habría que ir a plantear esa manera. Sí, Bien, yo tampoco. yo quería Traigan los hacerle, formularios. Sin ánimo de ofender al trabajo de los escribanos, si hay algunos presentes y demás, pero digamos, es algo em, que Sí, ya estamos avanzando en ese sentido, en esa parte de los apoderamientos y por ahí, como dicen ustedes, ahora fíjense ustedes que dieron más ejemplos todavía de cuestiones más complejas donde se necesita eh, un trámite mucho más engorroso para conseguir esa carta poder y bueno, sí. quizás si dejamos de lado ese rigorismo formal podríamos Sería eh, genial. Sí. acortar costos y Ujú. tiempo. mañana le tenemos al colegio escribano Sí, ataque directo. unos reclamos. Ujú, Yo lo quería hacerle algún comentario, doctora, de lo que me pasó, ujú. más en la parte práctica, cuando nuestros clientes, o sea, nosotros, como le dijo la doctora, les informamos el turno que tienen en la comisión médica y le decimos, bueno, tienen que ir tal día, tal hora y llevar los estudios pertinentes. Y me pasó ya varias veces en la cual nosotros cada uno tiene que sentar su postura como colega. Porque el cliente dice, doctor, ¿usted me va a acompañar? ¿Va a entrar con el médico para que me revise? Ah, sí, pasa. ¿Qué le decimos nosotros ahí al cliente? Porque el médico no nos va a dejar pasar, por más que nosotros seamos del estudio jurídico de Burlando. O sea, eso les voy avisando. No cometamos ese error porque yo, como les dije la clase pasada y le reiteró hoy la doctora, ellos están atentos a lo que nosotros les digamos. Si nosotros decimos sí le acompañamos hasta la puerta si quieren. Ustedes entran con ellos ahí sentados a esperar que le llamen. Cuando abren la puerta y está el médico, el cliente va a estar esperando que ustedes estén atrás de ellos para entrar. ¿Sí?
Me pasó de que tuve una citación también en la superintendencia Ujú. y la comisión me permitió ingresar, pero hasta un cierto tiempo. Y después sí, me dijo, doctora, hasta acá hemos llegado con usted, le invito a que se retire. Y listo, ahí Y terminó bueno, la y ahí actuación. quedó. Sí, pasa. Pasa que eso ya depende de nuestro cliente. Tienen que ir y someterse a la evaluación médica. Sí. ¿Alguna otra consulta o comentario? Otro comentario muy gracioso. No. Pasaba en la época de los créditos de ANSES, no sé si se acuerdan, los clientes que tenían el retiro transitorio se iban y se encontraban con la sorpresa de que no podían acceder al crédito porque su retiro era transitorio, no podían sacar su crédito. O tenía que ser ya una definitiva o tenía que ser una jubilación. Entonces ahí muchos se daban cuenta que había pasado más de 3 años y no lo habían citado nunca más a la comisión médica. Entonces eso estaba súper endeble, podía caer en cualquier momento. Entonces de esa forma es como que se disparaba el alerta e inmediatamente te citaban a la comisión. Ahí recién se daban cuenta ellos, teniendo derecho, por ejemplo, a conversión a jubilación o bien ya le correspondía la definitiva. También eso tiene que ver con el tema a la hora de un mejor cobro, ¿saben? ¿Sí? No es lo mismo como les estaba hablando, del ingreso base de un retiro por invalidez a una jubilación del 100% de acuerdo a lo aportado. Ahí varía también lo que cobra nuestro cliente. Y bueno, así se dan cuenta. Muchos te llamaban enojados porque querían sacar el crédito, pero ahí ya nos habilitaban a nosotros a realizar el trámite, un trámite previsional, no solo por el crédito. Ujú. Y una consulta respecto al baremo Sí, que había comentado. ¿Eso se hace un examen previo, digamos, el profesional y luego la junta para evaluar los porcentajes y demás? sería mucho mejor, sí. Si el profesional tiene conocimiento del baremo, sí, se puede. Y te vas con seguro a la solicitud. Hago el comentario porque también, bueno, en un curso sobre inteligencia artificial se comentó esta cuestión de que ya estaban utilizando los profesionales un chat GPT, pero no el común, digamos, en el cual introducían ellos el baremo y le realizaban ahí las preguntas en base a los algoritmos y los parámetros que le brindaba el profesional. Qué bueno. Y es increíble el nivel de cercanía que tenían de lo que le arrojaba el baremo Ujú. de manera artificial con lo que después decía la Junta Médica. Qué O bueno. sea, es una herramienta importante también Está bueno. para utilizar. Sí. Si llegado el momento, lo pueden conseguir. Así está bueno actualizarse con lo que es inteligencia artificial, porque va a ser una herramienta invaluable a la hora de esto, de determinación de incapacidad. Ujú. Lo que me pasó a mí es que yo le dije a mi cliente, lleve todos lo de su historia clínica y todos los estudios médicos que tenga, todos los problemas que tenga. Bueno, Sí. llevó el principal que consideraba. El resto no llevó, o sea, no le dio el porcentaje. No, todo eso te suma, todas las Sí, sí, yo le patologías. dije, mire que todo suma, todo. Claro, no te hizo caso. No, Mm, y ahí me rechazaron, te rechazaron y apelaste. sí, Ah, bien. pero Ahí no, no, fundamentar. Bueno, no se tuvo en cuenta tal patología. sí, Agrego tal sí, documentación. sí, sí, Y ahí que se reevalúe. sí, sí. Sí, pero es difícil el tema de la apelación. Si te dan un desfavorable, muy probablemente otro desfavorable. ¿Y qué te queda? Ay, la vía judicial. ¿Y cuánto tiempo lleva eso? Uf, y el cliente está ahí todos los días mandando mensajes, ¿entendés? Es muy estresante todo esto. Sí, pero pasa. Ujú. Sí, canas verdes nos sacan. A ver el chat. ¿Se puede agregar documentación al momento de apelar? Sí, se puede agregar. Y ahí fundamento. Bueno, ¿algo más? Para explicar un poquito las diferencias entre lo que es la pensión no contributiva por invalidez y esta prestación del retiro transitorio por invalidez. Bien. Se tiene en cuenta, o sea, la especial diferencia es que en el retiro por invalidez se tienen en cuenta los aportes y en las pensiones por discapacidad
no es necesario que la persona tenga aportes. Es más, generalmente no los tiene. Pero te piden un mayor porcentaje de discapacidad, un 76%. Y este es un 66%. Y también para el momento de pagarte se tiene en cuenta los aportes que vos hayas realizado, por ejemplo, en relación de dependencia, el ingreso base, por ejemplo. En cambio, la no contributiva no, es un monto específico. Si no pudiste, si ya no pudiste el RTI, difícilmente puedas. Sí, pero es más difícil el PNC, porque es más porcentaje. Y si vos no pudiste ya el 66, ¿cómo vas a alcanzar el 76? Y si tenés esas dos vías, fíjate si te dan o no los aportes. Ujú. Sí, pasa que la pensión no contributiva por invalidez tampoco es que juega un rol ahí el ANSES, sino ahí ya es el ANDIS. Y está como hace 2 años muchos que están esperando y gente que en verdad necesita y configura todo el tema del porcentaje de discapacidad y hasta ahora no le sale. Y ahí muchos vienen ya con nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros? Más urgir, mandar carta documento, otra cosa no. Ahora ustedes saben que está todo paralizado, con el gobierno de Milei especialmente. Ahora estaban en auditoría, más que se despidió mucho personal, se movilizó al Andis. ¿Dónde van nuestras cartas de documento? Hay otra dirección, todo eso. Es muy engorroso, pobre de nuestros clientes, ¿sí? Y gente y sí, también, pobres de nosotros. Sí, es cierto. Muy buena pregunta, doctora. Es cierto. ¿Alguien más que quiera consultar? No tenga vergüenza. Pregunte. Este es el momento. ¿Consulta o comentario? Sí. Se abre el debate. ¿No? ¿En el Zoom tampoco? Bueno, No. Gracias agradecemos a la doctora Diana Ruti que está presente. Un beso grande para bien. ella. La veo para la Agradecemos a próxima. la doctora Diana Ruti que vamos a tener el próximo módulo el miércoles que viene con ella. Agradecemos a la doctora Lencina por su Gracias, clase, le doctor. brindamos un fuerte aplauso. Y bueno, con ustedes nos vemos el miércoles que viene. Que tengan una muy buena semana y hasta luego.